Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Más ruidosa. Amigos televidentes y oyentes, gracias por estar este miércoles con nosotros acá en Café con Vos. Miércoles donde en Managua por lo menos está el día así como que no quiere, ¿verdad? Estás nublado. ¿Ah? En Masaya también dice Winston, que viene de Masaya, Winston Potosme, dice que está ahí medio regañado el día, no quiere aparecer el sol, pero bueno, aquí estamos nosotros dispuestos a tomarnos el sabroso café con ustedes de este miércoles 20 de agosto del año 2014. Gracias a quienes nos siguen a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a quienes nos están siempre escribiendo y nos están preguntando y comentando a través de las redes sociales Café con Vos Ni en Facebook y @Café con Vos Ni en Twitter. Bueno, vamos a ponerla. Estamos pendientes vamos a saludar entonces nosotros mismos a la red de radios que hasta ahora están enlazadas, ¿verdad? Para transmitir Café con Vos, Radio Universidad. Ahí vamos con la viñeta, entonces vamos a dejarla para que ustedes la vean y la escuchen. Gracias. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Acá me mandan un mensaje que dice Chinandega también está nublado, es decir, el país entero parece cubierto por esta nubosidad que es sabroso, pues es rico el día, pero también como que te cuesta un poco arrancar. Pero aquí estamos. Quiero saludar a propósito de Radio La Costeñísima a los amigos de la Costa Caribe, que ayer lograron la victoria que los ubica en la final de béisbol del torneo Germán Pomares Ordóñez. Saludos Winamba, dicen los amigos de la Costa. Lo lograron al vencer 2-1 a Matagalpa en un partido cerrado, en un duelo de picheo, pero ahí están los costeños que van contra los indios del Boer. La final comienza acá en Managua el próximo fin de semana. Así que suerte a los costeños, aunque soy boerista, lo he dicho desde siempre, les deseo suerte y vamos a ver si el Boer se desquita de la final anterior o los costeños prevalecen con su picheo y con su bateo, que es muy bueno. Más adelante Roberto González, secretario general de la CST, está con nosotros. Vamos a hablar de diferentes temas con él, ¿verdad? Sobre todo temas relacionados con el consumo, ¿verdad? Temas de la economía familiar. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Qué están haciendo frente a la crisis que se está viviendo, frente a la sequía? Roberto González más adelante con nosotros. Ana Laura Sequeira nos cuenta a continuación las consecuencias de hacer retención urinaria en Voz Saludable. Voz Saludable. Buenos días Luis, buenos días a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan acá en Café con Vos. El día de hoy en Voz Saludable les hablaré sobre las afectaciones que puede causar a nuestro organismo retener la orina. Ir al baño es una necesidad natural, una señal de que el organismo necesita deshacerse de lo que ya no sirve, y bien dicen por ahí que a las señales hay que prestarle atención. Si eres de aquellos que aguantan la orina por largas horas, aquí te contaré cuáles son las consecuencias de esa tonta decisión. Largos periodos de tiempo sin orinar pueden producir severas infecciones urinarias. Se trata de infecciones bacterianas que afectan el tracto urinario, debido a que los gérmenes de la orina aposada en la vejiga. Si sos propenso a cálculos renales y aguantas la orina, puede que la situación con respecto a esta enfermedad empeore, así que ojo. Les pasa sobre todo a las mujeres, y es que por aguantar mucho tiempo la orina, las paredes de la vejiga se inflaman y producen una afección llamada cistitis, cuyos síntomas incluyen dolor pélvico, dolor al orinar y cantidades de orina mínima. Se estima que una vejiga promedio tiene la capacidad para albergar cerca de 15 onzas de líquido. Entendido esto, hay que decir que 8 vasos de agua diarios son aproximadamente 64 onzas de líquido. Es decir, la vejiga podría almacenar en exceso la cuarta parte de vasos de agua que tomas. Así que nada haces siendo muy disciplinado en la ingesta de agua si no vas a orinar.
Recordá tener en cuenta estos tips y cuidar tu salud. Y estos fueron los tips saludables para Voz Saludable. Voz Saludable. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El presidente Daniel Ortega, en el 35 aniversario de fundación del Cuerpo Médico el Cuerpo Médico Militar, se refirió a un mes después de la masacre del 19 de julio, indicando que hay personas en el país que quisieran que los procesados fueran héroes, que hay gente de la derecha fascista, dice el presidente, que las personas que son procesadas fueran calificadas como héroes por lo que hicieron hace un mes y que critican el proceso judicial que se ha iniciado en contra de ellos. De nuestra parte, lo hemos dicho siempre, desde el primer momento, que se condene a los acusados, que se lleve a los tribunales, que les caiga el peso de la ley, pero que se actúe de acuerdo a derecho. Lo han dicho también los miembros de la Conferencia Episcopal, no por buscar justicia se cometen injusticias. Y por tanto, lo que al menos nosotros hemos pedido es que el proceso sea transparente y que se respeten los derechos humanos, aunque hay muertos y condenamos desde el primer momento la muerte de las personas que fueron atacadas. Nosotros lo que pedimos es que el proceso sea transparente y que sea de acuerdo a la ley. A propósito de esto, ayer le preguntaban al Procurador de Derechos Humanos sobre ese proceso. Y las respuestas que da Omar Cabezas a veces son más que lamentables. O vive en otro país el procurador, o se quiere burlar de los periodistas y de la opinión pública nacional. Dice que nunca ha visto a la Procuraduría nunca han llegado una denuncia, ¿verdad?, sobre violación a los derechos humanos, que nunca ha visto ni en los periódicos, dice, violación a los derechos humanos relacionados a la persecución que se hizo contra gente en el norte. Por eso digo, o vive en otro país porque lee otros periódicos o lee otros medios, o está tratando de burlarse de la gente. Lamentable, porque es el Procurador de Derechos Humanos que se eligió hace unos meses atrás y del que uno esperaría, pues por lo menos ponderación, ¿verdad? No burla, porque se ríe también de los periodistas cada vez que puede y le pregunta, ¿y eso dónde lo sacaste vos, muchacho? Eso es cuento tuyo, me lo estás metiendo a mí. No es cierto. Ahí estaban las denuncias de los periódicos, ahí están los familiares. Yo no sé qué haría el Procurador Cabezas si llegaran a las 2 de la mañana a su casa encapuchado a decirle, salí de aquí, vas preso. Y de repente te desaparecen por 10 días y apareces acusado. No sé qué haría pues el Procurador Cabezas, pero realmente es lamentable cómo actúa cada vez en cuando que uno lo aborda. Ahí el presidente Ortega también hablaba de que se está contemplando la posibilidad de enviar un contingente médico a Gaza. Decía que lo menos que puede hacer Nicaragua, además de condenar las agresiones de Israel, es que un pequeño cuerpo médico vaya a Gaza, donde dice, es parte, el presidente se sumó a las afirmaciones del Papa Francisco de que se trata de una guerra mundial de otra escala, no como las dos que se dieron en el siglo pasado, sino que se han abierto diferentes flancos, y recordó lo que ha pasado en Irak, en Afganistán, en Túnez, en Libia y en Ucrania. Y dice que hasta este momento, en todos estos lugares, ha habido revoluciones o ha habido grupos insurgentes que han votado a gobiernos. Y esto porque no ha habido diálogo entre las partes que se han enfrentado. Lo lamentable es que a veces el diálogo también hace falta que a lo interno. Y el presidente debería también hacer el llamamiento al diálogo o hacer caso al llamamiento de diálogo que se le ha hecho de parte de diferentes sectores, específicamente de la Conferencia Episcopal, que mañana cumple ya 3 meses. Van a estar esperando una respuesta del presidente al llamamiento que le hicieron en aquella reunión que sostuvieron el 21 de mayo. Decía el representante del Programa Mundial de Alimentos ayer que Nicaragua ha solicitado apoyo en alimentos para 100.000 familias. Esto demuestra que el golpe que está recibiendo el país con el tema de la sequía es bastante fuerte, ¿verdad? Son 100.000 familias para 5 meses. Decía Helmut Ruch, que es el representante del PMA en Nicaragua, que ellos lo más que han podido lograr es, hasta este momento, alimentos para 45.000 familias, que equivalen a unos 1,9 millones de dólares, que van a seguir haciendo gestiones, que confían que la siembra de postrera apoye o ayude al país a enfrentar la situación y que de esta forma no se quede, o que la gente sufra lo menos posible, ¿verdad?, en
el corredor seco. La vocera del gobierno, Rosario Murillo, decía ayer que han trabajado con 75.000 viviendas, han llegado a 75.000 viviendas del corredor seco, que han hecho chequeo a unos 600.000 niños y han encontrado a 2.469 con desnutrición, que han entregado multivitaminas, que han desparasitado a decenas de miles de niños y también han completado el esquema de vacunación a unos 1.300 niños de 6 años. Haciendo una valoración nutricional, decía Murillo que 3.237 mujeres embarazadas han sido atendidas y todas ellas resultaron con desnutrición y se les está brindando atención en el corredor seco. Parte de la información que nos brindaban ayer oficialmente. Una matanza en Honduras. Terrible lo que ocurre en Honduras, el país más violento del mundo, de acuerdo a Naciones Unidas. Esta es la 64 masacre que se ha dado en este año. Murieron 9 personas, parece que son todos miembros de una misma familia que han venido siendo ejecutadas en el tiempo, ¿verdad? Terrible que allá en Honduras se bajan escuadrones de la muerte de repente encapuchados y masacran a personas inocentes de pronto y uno no sabe hasta dónde va a llegar la violencia en ese vecino país del norte. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, don Alfonso. Buenos días, don Luis. Buenos días. Espero que haya amanecido tranquilo. Ahí estamos. Hombre, en relación a esto de la... hay gente del 19 de julio, ¿verdad? Hay gente que maldisimula su alegría. Tal vez no alegría, pero su satisfacción, que lo veo como morboso, pues. Es decir, dice... condenamos, rechazamos la barbarie, el acto de terrorismo, pero entonces comienzan a cuestionar todo lo que ha hecho la policía, comienzan a cuestionar el juicio, y se olvidan de que hay muertos que no van a hablar nunca ni van a protestar nunca porque están muertos, y se olvidan de esa familia y se olvidan de los 22 heridos. Yo creo que en esto debemos de ser más conscientes, más humanos y ver las cosas que lo juzguen, hombre, que en un juicio público como el que se está haciendo sean declarados inocentes o culpables, pues. Pero yo lo que no aguanto es esa hipocresía de muchos y que están en los medios. Y por aclaración, no me refiero a Luis, ¿verdad? Si yo creyera que vos estás en ese plan, yo te lo diría. Vos sabés que te lo diría. Pero hay gente que si tiene una sonrisa mal disimulada, y yo creo que debemos de ser personas humanas, hombre, no. Acuérdense que en esto hay un acto de barbarie y que no puede... Ya es lo que está sucediendo en Ferguson, en Missouri. Es decir... La gente defiende la paz, defiende la estabilidad y hay un muerto de por medio. Sin embargo, ya vemos todo lo que está pasando. O sea, busquemos la paz, hombre, apostemos por la paz, por la estabilidad. No nos vayamos a caer en el plan de Honduras. Muchas gracias, Luis. Gracias, don Alfonso. Nosotros siempre hemos también abocado porque este proceso sea el más transparente, porque no haya venganza, como dijo el presidente hasta este momento. Los militantes del Frente Sandinista han hecho caso a esto y esperamos que así continúe. La paz es lo mejor para todos, ¿verdad? El Papa Francisco está dolido. 3 familiares murieron de él ayer en un accidente en Argentina. La esposa de un sobrino y sus 2 hijos. Lamentable, ¿verdad?, lo que ha ocurrido con el sumo pontífice. El gobierno de Nicaragua se solidarizó con él y el mundo entero está mandando sus mensajes de consuelo a Jorge Bergoglio, que dijo, efectivamente, oren por mí porque estoy pasando un momento muy difícil. Y hablando de la inseguridad en San Juan del Sur, y con esto cierro, que ya lo estaba abordando, nos mandaron un mensaje la gente a Café con Voz en Facebook, Café con Voz Ni. La gente de Surf Nica en San Juan del Sur dice, bueno, sobre la seguridad en San Juan del Sur está muy pésima. Lo peor es que cuando uno lleva al ladrón a la policía y tiene toda la evidencia, de nada sirve porque más bien el que tiene toda la evidencia hasta puede quedar preso. Y el ladrón queda libre.
Entonces, ¿qué pasa? Ya nadie quiere hacer nada porque se llama a la policía, la policía brilla por su ausencia, o si no, los dos ahora andan, si no, a las 2 horas el ladrón anda suelto. La alcaldía lo sabe y tampoco hace nada. Y si el pueblo hace, la policía ahí se queda esperando qué hacer. Entonces, para terminar el tema, parece que la policía trabaja con los ladrones. Y si ustedes se van a San Juan del Sur, donde está la policía, van a ver que todos tienen teléfonos de último modelo, cámaras nuevas y computadoras. Entonces no están haciendo su labor poniendo la seguridad en San Juan del Sur, y ellos saben que andan personas gay de otros lados robándoles a los extranjeros. Un comentario de lo que hacíamos ayer sobre el tema de la seguridad en San Juan del Sur, el principal polo de desarrollo del sur de Nicaragua. Debemos de tomar medidas de verdad. A propósito de la policía, ayer la policía de Tipitapa también fue reconocida como la mejor estación de policía de Centroamérica. Se evaluaron más de 50 estaciones de policía a nivel centroamericano, y Nicaragua, la de Tipitapa específicamente, fue la que se llevó el galardón. Felicidades por ese lado, pero hay situaciones como esta, ¿verdad?, denunciadas por nuestros amigos de San Juan del Sur, de SURF Nicaragua, San Juan del Sur, que deben de ser consideradas, porque, como les decíamos ayer, solamente hay 6 agentes para todo el puerto. Imagínense ustedes lo que significa en un lugar donde hay miles de turistas y sobre todo extranjeros disfrutando de las playas de nuestro país. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, Roberto González, secretario general de la CST, nos acompaña para hablar de diversos temas. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Sí, indiscutiblemente estaremos acá, en el 23, el mañanero. Disfruta de Café con Vos. Pimenta Popó.
Gracias, amigos televidentes y oyentes, por continuar con nosotros en el Saborcito de la Mañana, Café con Voz. Gracias a quienes nos están viendo a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y quienes nos están escuchando a través de la red de radio, Radio Universidad, Radio Mundial, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Tengo un mensaje en el 8588-2912 que dice: buenos días, hermano, soy Harold Rocha, de Diriamba, un fiel oyente de tu programa. Aquí también el sol no quiere salir, es decir, por eso decía, parece que la nubosidad es a nivel nacional. Qué rico que esté el día, pero da como perecita. Aquí estamos, sí, para hablar de temas de interés nacional. Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. Hay varios temas, Roberto, que la gente seguramente quiere que abordes con nosotros por acá. Precio alto en los productos básicos, inflación, frijoles es el tema, creo yo, que está ahí todos los días. Reforma presupuestaria, sequía, canasta básica en 14,000 pesos. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, bienvenido. Esa mochila está cargada. Hablamos un poquito más fuerte, acuérdate que estamos en radio y televisión. Bueno, primero buenos días y gracias, Luis, por invitarnos, tener la delicadeza de considerar porque nuestros planteamientos pueden ser tomados en cuenta en el análisis de la realidad nacional. Sí, está nubladito, está un poquito fresco y este cafecito de la mañana cae muy bien. Bueno, nosotros quisiéramos decir en representación de la clase trabajadora que desde el inicio de año, Luis, cuando se convocó a la negociación del salario mínimo de este año, nosotros presentamos una preocupación al país, al gobierno y a los empresarios, que mirábamos un entorno para este año bastante complicado, sobre todo por el tema de los riesgos que generaba el alza del precio del petróleo, el alza de los combustibles y sus derivados, el tema relacionado a que los precios de los productos de exportación, los principales precios de los productos de exportación iban a tener una afectación drástica en este año, y todo eso combinado con un escenario internacional económico que se le ha denominado desaceleración económica global. Nosotros no somos una isla, somos una economía frágil y abierta, y denotábamos que estos factores iban a generar realmente un impacto negativo. A este balance que nosotros veníamos planteando debíamos de tomar muy en cuenta. Se produjeron tres elementos más que muy importante tenerlos en cuenta en este balance y cuáles eran las reacciones y las medidas, como es el tema de que la industria textil de Nicaragua, en el caso de la zona franca, iba a sufrir un impacto negativo por cuanto los llamados TPL, el programa de preferencia arancelaria que cubre a este tipo de industria, iba a cerrarse ese programa que dura 10 años, este año el 31 de diciembre. 30,000 empleos. Y eso implica algunos cálculos, 20, 30,000 empleos, cabezas de familia, jóvenes, mujeres, y si a eso le sumas todo el empleo indirecto, pues andamos alrededor de unos 50, 60,000 empleos afectados, y si lo multiplicas por 4 o 5, pues estás hablando de más de 300,000 nicaragüenses afectados. Entonces, nosotros lo que dijimos es, pongamos el semáforo en rojo. Aquí creo que la situación se nos va a complicar, y a esas alturas se hablaban todavía de sostenimiento de cifras macroeconómicas que en efecto se han tenido que ajustar, y esa era nuestra alerta, nuestro llamado. Algunas veces pues como que no se toman en consideración este tipo de observaciones y hasta se ven como negativas, pero lo cierto es que era una preocupación constructiva del sector trabajador para efectos de que tuviéramos la necesidad de actuar en conjunto para prevenir medidas y para proponer alternativas. A eso nosotros le llamamos Plan B, por eso. ¿Verdad? El Plan B que nosotros anunciamos desde hace algunas semanas, desde hace algunos meses, era en función de que como todos estos factores que están incidiendo entonces en la economía iban a significar algunas afectaciones necesariamente. Entonces se agregó también el tema de la sequía, y realmente ha sido severa, Luis, la sequía.
el impacto, las repercusiones todavía creo yo que vamos a seguir observando fuertes afectaciones. Falta ver todavía este no es un problema de Nicaragua, es un problema en la región también que consideramos también que era necesario ver esto y nuestros gobiernos que deberían de verlo en bloque, pues no aislado, y medidas, digamos, en ese sentido integracionistas para enfrentar este tipo de problemática de amenaza y riesgo. Ahora bien, y nos encontramos con el factor de la especulación y el acaparamiento en los meses y semanas pasadas. Todo ese entorno sentimos nosotros que produjo realmente un sacudón fuerte en nuestro país, y eso nos obligó entonces a que como sector laboral hiciéramos el siguiente planteamiento. Nosotros sentíamos que la producción era uno de los sectores más afectados, el empleo y la comida. Para nosotros eso se convirtieron en los 3 grandes factores a tener que trabajar y a tener que atacar y hacerlo de manera conjunta, gobierno, empresario, trabajadores. Y por eso nosotros nos atrevimos, pues, en nuestras valoraciones a hacer un planteamiento de 6 puntos. Estos 6 puntos tenían que ver con el tema de que el efecto de la crisis, el efecto de la sequía, no podíamos estar en regateo con el sistema financiero y los productores pegando la grita, y creíamos que había que romper todas esas barreras y todos esos obstáculos, y le planteamos al gobierno y a los empresarios que debía de haber un plan de emergencia de asistencia financiera para enfrentar esta problemática. Ese es uno de los grandes temas que nosotros pusimos sobre la mesa. Gracias a Dios pareciera que se escuchó, Luis, algo de eso, porque se procedió a crear una mesa con el sector financiero para ver la disponibilidad de recursos y el tratamiento especial para los productores en estas circunstancias. Segundo, propusimos de que el tema de la comida iba a seguir siendo entonces uno de los grandes problemas a seguir enfrentando, y que la soberanía alimentaria se ponía en riesgo. Y entonces planteamos sobre la mesa también el tema de que las importaciones de los productos básicos, sobre todo el frijol, debía seguir siendo una tarea de sostenimiento y de mayor profundización. A esto le agregamos nosotros el componente de que no, por la dureza y el impacto de la crisis y la sequía, era una tarea que debíamos de enfrentarlo también con el acompañamiento internacional. Y por eso también propusimos de que era importante tomar en cuenta o invitar a este esfuerzo a el PMA, Programa Mundial de Alimentos, y a la FAO, pues. Te escuché y efectivamente tenemos esa información de que hay un esfuerzo que se está haciendo importante, complementario, digamos, al que viene haciendo también el gobierno, que si se puede discutir que si es suficiente o insuficiente, lo más importante es la atención de emergencia que se le está dando a los pobladores, a los ciudadanos que están en estos corredores secos, muy secos, y de que cuyo impacto, digamos, efectivamente desde el punto de vista social y de la vida es preocupante. Entonces, la distribución alimentaria que se está dando en estos momentos con los paquetes alimenticios, más este acompañamiento del Programa Mundial de Alimentos, nos parece que es una medida muy importante y oportuna. También planteamos el tema de que se habla de la... Y ayer mismo pues se hablaba de la situación del presupuesto general de la República. Ahí la preocupación para nosotros principal era el tensionamiento que siempre produce cualquier tipo de ajuste, más allá de los debates políticos o carácter político que se le quiera dar. Para nosotros ahí la preocupación era la estabilidad en el empleo, por un lado, y que los programas sociales no sufrieran, digamos, recortes drásticos. Tengo entendido que lo que se ha estado planteando y lo que se aprobó ayer y se discutió y aprobó ayer manifiesta de que la estabilidad laboral en el sector público se va a seguir sosteniendo, y el caso de los programas de asistencia social más importantes, pues aun cuando se hayan hecho algunos ajustes, pues eso en medio de una emergencia y de una crisis pues es manejable, ¿verdad? También planteamos un tema polémico, el tema de la tarifa energética. Nosotros dijimos de que era necesario en estas circunstancias de emergencia, en una discusión y un consenso entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores,
que era urgente la medida de que para seguir enfrentando esta crisis y seguirnos sosteniendo y que esto no nos generara, digamos, mayor desastre, pues que era importante que la tarifa energética se considerara sobre todo para los sectores productivos y dentro de los sectores productivos para aquellos que están vinculados estrechamente a la producción de alimentos. Son los planteamientos de la CST. Vamos a ir a una pausa comercial, Roberto. Cuando volvamos vamos a aterrizar un poquito más los planteamientos versus la realidad que está viviendo el país. Vamos a abrir las llamadas telefónicas para los amigos, así que vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Sale con la bandera. ¿Aló? Hasta aquí se escucharon los fajazos. Usa tu voz contra la violencia. Tienes razón. Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Todos somos iguales ante la ley, a dignidad y derecho. No se discrimina a ninguna persona por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes. Gracias por seguir en sintonía nuestra. Conversamos esta mañana con Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, sobre diversos temas relacionados con la crisis que vive el país. Roberto ha planteado acá cuáles son las advertencias que hicieron y los pasos que se debían de darse desde el primer momento en el año, que no avisoraba una sequía como la que estamos viviendo, la especulación de productos y otros elementos. Pero bueno, en la vida real, como decimos, en la calle la gente dice, cuando le preguntas a Roberto, la gente te dice, yo siento que la cosa va mal. Yo siento que los frijoles no están en el precio que yo quisiera. Yo siento que la canasta básica no la puedo comprar. Yo siento que la tarifa de energía, ya después si me pasa un poquito, 2 kilowatts, ya el subsidio no me cubre. El presupuesto general de la República recortado, y aunque hay afirmación de parte del gobierno de que los principales programas sociales no están siendo afectados, se están reduciendo 107 millones en educación, 107 millones en salud, 600 millones en inversión pública. Le recortaron a la mitad
el subsidio a las casas de interés social. Le quitaron 24 millones de Córdoba al subsidio energético. Todo eso denota un panorama bastante feo. La pregunta que se hace mucho, ¿dónde están los sindicatos en este tema? Porque hacen la comparación inevitable con cómo era el actuar de Roberto González, de Luis Barbosa, Gustavo Porras y los sindicalistas en los gobiernos neoliberales. ¿A dónde están los sindicatos? Porque en ese tiempo las protestas eran en las calles, ¿verdad? Y se alzaba la voz y se decía, no es solamente sentarnos en una mesa a platicar y no cumplir cosas o no prestar atención a los señalamientos que estamos haciendo. Yo creo que aquí hay que tener claro que hay una situación de emergencia, Luis. Nos guste o no aceptarlo, hay una situación de emergencia que agudiza algunas problemáticas que probablemente se venían dando en el entorno económico y social. Y eso pues nos obliga a buscar soluciones, pues más que discurso, protagonismo y cualquier otra cosa que se le quiera calificar. Al menos nosotros hemos considerado que debemos de actuar con responsabilidad y seriedad frente a una dimensión de crisis y de sequía como la que existe en nuestro país, y por eso nos hemos puesto en función de hacer este tipo de planteamientos al gobierno y a los empresarios con quienes efectivamente hemos conversado, y consideramos que al menos una parte de lo que estamos planteando se están tomando en consideración. ¿Cuál es? El hecho de que efectivamente el sistema financiero haya aceptado abrir una mesa de trabajo precisamente para ver qué acciones en conjunto con los productores, pequeños y medianos y grandes productores, los representantes empresariales y el gobierno mismo, podemos entonces encaminar. Segundo, es decir, no nos estamos quedando de brazos cruzados. Nos parece que ese es un resultado que a esperar, sí, pero de hecho ya es una medida importante para nosotros en función de que se dispongan los recursos necesarios para sostener la situación productiva del país. Segundo, yo recientemente también conocí de que el ministro de Energía, el ministro Rapacholi, también en esa misma dirección ha convocado a instalar una mesa de trabajo sobre la problemática energética, tanto desde el punto de vista de la revisión de la tarifa misma, como decíamos, para ver qué medidas se pueden hacer y qué puede sostener la generación eléctrica de nuestro país para enfrentar esta situación de crisis, como la misma también situación de la tarifa social energética. Creemos que esos son pasos importantes y que aspiramos a que hayan los resultados, quizás no los aspirados, pero por lo menos para enfrentar este momento difícil. Las importaciones de los productos, sobre todo el frijol, me parece que no podemos nosotros minimizar un esfuerzo de una lucha titánica que tuvimos que hacer nosotros, la Central Sandinista, sobre la campaña de defensa del gallo pinto, que hemos sostenido por muchos meses, donde ahora recientemente, después de estar hablando de 35, 36 hasta 38 Córdoba en los mismos departamentos que son productores de granos irónicamente. Por Dios, ¿qué cosa es eso? Y el día de ayer ya denotábamos una tendencia, ¿verdad? Pero sí creemos significativa cuando aquí ya en los mercados se está hablando entonces de 25 Córdoba. Eso significa que podemos todavía incidir en que se pueda bajar el precio de este producto de primera necesidad, de primera línea de consumo de los pobladores. Entonces, son resultados. Te pido un espacio para una llamada telefónica. Aló, le pido brevedad, por favor. Aló. Sí, muy buenos días. En relación a lo que está abordando el tema de hoy, recordemos que en los años 80 se presionó bastante para el aumento salarial. ¿Qué significó esto? Prácticamente se desbordó la presa, o sea, la presa de agua, ¿verdad? ¡Pum! Y comenzó la inflación. Es tremendo. En ese sentido creo que tenemos que ser muy cautelosos. A veces hay que sacrificarse un poco, pero que podría venir un mal peor. Hay que ser bien cautelosos en eso. Y por otro lado, así como está planteando el invitado, las medidas son paliativas, aún con el presupuesto, todo lo que ha estado planteando, ¿verdad? Y eso me lleva a meditar en el sentido de que es necesario, evidentemente, el asunto de los megaproyectos para poder salir. Si no, vamos a pasar, espero en Dios que se den. Yo soy pro
el canal de Nicaragua y Tumarín, para que nosotros realmente podamos tener una respuesta a lo que nosotros, todo el pueblo está deseando, obtener, llegar a esas metas de eliminar la pobreza. Tengan un buen día. Gracias por su llamada, Roberto. Yo comparto con el amigo, pero yo quiero insistir. Nuestro planteamiento es en el marco de la urgencia, en el marco de la emergencia. Yo estoy claro que una vez que superemos, y en Dios confiamos que superemos esto, seguiremos la ruta que tenemos que seguir alrededor de seguir creciendo, de seguir desarrollando el país, de seguir con los megaproyectos, etc. Pero ahorita todos tenemos que enfrentar y colaborar y compartir esta responsabilidad. Yo sostenía, por ejemplo, el hecho de que se sentía que había resistencia con este tema energético. Y son meses y meses que venimos planteando esto, tanto para la industria como para el sector del campo. Los productores mismos dijeron, necesitamos riego, ¿verdad? Y hay un problema, hay una traba ahí con el asunto de la implementación del riego nocturno, inclusive. En medio de la emergencia, reconsideremos eso, no porque queramos estar violando la ley, sino por efecto de la misma emergencia. Cosas de ese tipo, pues, que sentimos nosotros que efectivamente se pueden trabajar. Ahora, por el otro lado, en el tema mismo famoso, que mediáticamente se le ha dado mucho crán, que es el tema de los famosos TPL. Si nosotros tuvimos que sentarnos con los compradores de nuestro país, que son las marcas, las famosas marcas, Nike, Adidas, todo ese tipo de marcas, aquí tuvimos un foro, un encuentro con todos ellos y le pusimos la situación tal y cual es. Y nos manifestaron de la preocupación y planteamiento de los trabajadores, el compromiso que con TPL o sin TPL, estas marcas, estos compradores iban a seguir sosteniendo sus niveles de compra y que inclusive iban a reconsiderar si había posibilidad de incrementar en un 15 o un 20% más. Esa es una respuesta positiva. Y que podría responder al término. Claro, y te da estabilidad. Te da estabilidad en el sector y te da estabilidad en el empleo. Por eso es que nosotros insistíamos que con las medidas que estábamos tomando, tanto de carácter público como privada, la preocupación para nosotros era la estabilidad en el empleo, por un lado, y en segundo lugar, la garantía de la comida, porque nosotros insistimos, la prioridad en esta emergencia es la producción, el empleo y la comida. Me pueden decir, pero si vos sos sindicalista y representante de los trabajadores, ¿por qué no hablas del salario? Por supuesto que hemos planteado el tema del salario, pero en estas circunstancias, yo he hecho un llamado patriótico a todas las fuerzas productivas del país, que por un lado no podemos estar pensando los empresarios en grandes ganancias, ni los trabajadores podemos estar pensando en grandes incrementos de salario. Tenemos otra llamada. Es producción, empleo y comida. Tenemos otra llamada, Roberto. Aló. Buenos días. Adelante, don Alfonso. Buenos días, Luis. De nuevo aquí porque tengo la oportunidad de ver y escuchar a don Roberto, que yo creo que tiene su oficina allá en Neptuno. Lo he llamado como 100 veces y no he podido contactarlo. Bueno, ese es su derecho a recibir llamadas de quien él quiera, ¿verdad? En cuanto a la crisis consecuencia de la sequía, nosotros estamos claros de que el gobierno ha hecho sus mejores esfuerzos, ¿por qué no decirlo? Claro que sí. Estamos claros que los trabajadores siguen en ayunas de justicia, siguen recibiendo migajas del aliado que es el COSEP, migaja. Y hay que decirlo con todas las palabras, porque yo no entiendo, yo no me he devanado los sesos para entender esa famosa alianza, pero del otro lado encontramos gente que dice que la canasta básica debe ser cubierta por 3.8, porque tenemos una cifra rara, ¿verdad? Tipo Einstein, 3.8 de personas deben cubrir la canasta básica. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y ese aliado para qué nos sirve? Si todos sabemos que los sueldos en Nicaragua son insuficientes, que la canasta, no la canasta, que el arroz, los frijoles, el aceite,
es inmanejable los precios de las cosas elementales. Don Alfonso, el tiempo se nos está yendo. Don Roberto es que podía explicarnos cuáles son las ventajas que tiene el pueblo, ustedes los obreros y nosotros los pobres, con esta famosa alianza, que yo no digo que se peleen ni que haya guerra, ¿verdad? Pero que pongan algo, hombre. ¿Qué es lo que han puesto en la sequía? ¿Qué han aportado? Gracias, don Alfonso. Gracias, don Alfonso. Disculpen que lo interrumpa, pero el tiempo se nos está yendo. Roberto, ¿qué gana el país con la alianza empresario-gobierno? Yo entiendo que hay otros intereses mucho más grandes que no voy a mencionarlos ahorita, pero bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Qué ganamos? No, nosotros siempre lo hemos planteado. Somos un movimiento sindical con una visión de nación, con una responsabilidad que tenemos en este país, de que todo lo que también pasa en este país, responsabilidad de los trabajadores, no solo del gobierno y de los empresarios. Hay quienes no comparten este planteamiento porque creen que el sindicalismo solo es para revisar y negociar salarios. Nosotros consideramos de que la responsabilidad del movimiento sindical en nuestro país va más allá de lo que nos han estigmatizado, nos han encuadrado. Segundo, yo planteo que lo más importante que aquí hemos alcanzado, Luis, y tu audiencia, es la paz, Luis. Yo creo que si a esto no le damos la verdadera dimensión y consecuencia de la paz, hoy tenemos relativa estabilidad en proceso de fortalecimiento y eso nos da condiciones dentro de una situación de crisis mundial, posibilidades de inversión y de generación de empleo. ¿No vale la pena entonces salir a las calles a manifestarse cuando sentimos, por ejemplo, que el costo de la vida está muy alto, 14.000 córdobas en la canasta básica? ¿No vale la pena salir a las calles a manifestarse, protestar? Hay libertad, Luis, aquí hay libertad para movilizarse. Pero ¿dónde están los sindicatos más allá de sentarse en la mesa y decir, bueno, nosotros planteamos esto? Están escuchando la mitad de lo que estamos planteando. ¿Por qué no organizarse y decir, bueno, vamos a hacer una marcha pidiendo que la carestía de la vida baje, que el combustible se maneje bien, que la energía se maneje bien, que los frijoles cuesten 10 córdobas? Somos actores de cambio, Luis, y ahora las cosas las hemos ido resolviendo hasta ahora en la mesa. Pues, yo solo te pregunto una cosa, yo te digo una cosa, clarita. Si fuese otro el gobierno, yo te aseguro que no estuviese en ese planteamiento. Pues me estás haciendo una afirmación que no la comparto, pues. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, con el gobierno de Bolaño. No, por eso. En la parte final del gobierno de Bolaño le hicimos una propuesta de paz, estabilidad y de justicia social, ¿verdad? Y no necesariamente fuimos a destruir el país. Le propusimos que nos sentáramos con su gabinete y nos sentamos con su gabinete. Y me preguntó Bolaño a mí, Roberto, ¿y por qué hasta ahora traes? No es hasta ahora. Tengo meses de estar buscando la manera de cómo presentarle esto al gobierno y sus funcionarios no lo han permitido. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo no voy a negar que vengo de luchas en las calles, hombre. Y que sos sandinista, y que sos afín al presidente también. Soy militante, ese es un orgullo, ese no es ninguna vergüenza. No tenés por qué hacerlo. Lo que sí creo yo que ahora, en estas circunstancias, el rol que nos ha tocado, muchas de las cosas que aquí se han tomado en consideración en políticas sociales, en políticas públicas, en políticas de empleo, de inversión y de estabilidad en este país, muchas de esas cosas las hemos propuesto nosotros y hemos contribuido a ese proceso. Tenemos otra llamada, de Roberto. Paz y de estabilidad. Tenemos otra llamada. Aló, la última, porque después no nos va a dar tiempo ya. Aló, buenos días. Don Roberto, ¿ustedes han considerado o han tomado en cuenta hasta dónde van a mantener el subsidio del transporte público y selectivo? Me preocupa esta parte porque este sector es muy sensible. Entonces necesito saber, pues me intriga saber, porque ya estoy viendo de que están comenzando a reducir bastante presupuesto en diversos sectores. Entonces, ¿hasta cuándo van a mantener este subsidio? Porque este sector se puede levantar y puede haber un caos. Muchas gracias. La tarifa energética social y la tarifa de transporte social, el gobierno ha mantenido su compromiso de seguirla sosteniendo. No entra de los aspectos a recortes y nada por el estilo. Yo en eso sí quiero ser claro, que haya confianza de la población y de los usuarios, ¿verdad? De tal manera pues que eso no está dentro de las medidas que se están tomando ahora. La última. ¿Cuál es nuestra preocupación? Se habla de un 4 o 5% de crecimiento y de un 7.5% de la tasa de inflación. Tal vez con todas estas medidas que estamos tratando de buscar como, alguien le decía paliativas, pues en la coyuntura, que no se nos dispare, digamos, la situación, pero tal y como la vemos, porque esto no es una situación solo de Nicaragua, el Papa Francisco aquí anunció que iba a haber crisis, que iba a haber incremento de los
alimentos en el mundo, del agua, etcétera, y eso es lo que estamos viendo. Entonces aquí no es un asunto que lo estamos inventando nosotros ni los sandinistas, es un asunto que en vez de estar nosotros aquí quejándonos y lamentando, lo que estamos buscando es cómo hacer para que las cosas se resuelvan. No vemos que ese 4,5 que se proyectó ni ese 7.5 se van a sostener. Sentimos que va a bajar la tasa de crecimiento a 4 y la tasa de inflación puede subir un poco más. La última llamada, Roberto. Disculpame. Aló. Buenos días. Vea, yo soy sandinista, ¿verdad? Desde los 13 años. Así que estoy a favor del frente, estoy a favor de todo lo que es bueno para el pueblo. Me parecen buenos sus planteamientos, aunque sí, si cierro los ojos y dejo de ver que es usted el que está hablando, me parece que es alguien que más que pertenece al COSEP, que es defensor de los derechos de los trabajadores, porque los derechos de los trabajadores los ha defendido así, pingueaditos pues. Porque mire, una preocupación bien grande, y lo acaba de decir ahorita el señor Galeano, es que esta canasta básica que tenemos nosotros los nicaragüenses, eso es una ilusión. Aquí un trabajador que gana el sueldo medio no va a tener acceso nunca a esa canasta básica. Entonces esa debe ser su lucha. Y lo es. Buscar cómo bajar la energía eléctrica para los trabajadores, aunque sea para los que estén sindicalizados. Esa debe de ser su lucha. Buscar cómo mejorar y extender hasta más noche y mejor el transporte colectivo. Esa debe de ser su lucha. Yo sé que el productor, que esto, que todo está bueno, pues, pero busque cómo ubicarse como el representante de los trabajadores. Usted no es el representante del COSEP. Buenos días, que Dios lo bendiga. Gracias por su llamada. Bueno, yo respeto la opinión de la compañera. La verdad es la cosa es que aquí este país lo tenemos que sacar adelante todo. Y nos parece que la responsabilidad que hemos asumido, ahí están los resultados. Tenemos también un proyecto de ley en la Asamblea Nacional precisamente para revisar la situación del salario, la situación de la tarifa eléctrica social, la situación de la estabilidad en el empleo, la situación de la generación de empleo. Es decir, hay toda una agenda que el movimiento sindical estamos empujando, la misma reforma a la seguridad social, que unos estuvieron de acuerdo y otros no. Es decir, una serie de cosas que se vienen empujando en este país, ¿verdad?, que requieren también de un esfuerzo en conjunto, de una responsabilidad compartida. Es decir, no podemos perder de vista que aquí todo este proceso de construcción de la nueva Nicaragua exige y demanda necesariamente de la participación de todos. No podemos estar pensando nosotros en que aquí, para que veamos un liderazgo representativo, ¿verdad?, tenemos que estarnos matando, tenemos que estar gritando, tenemos que estar haciendo barricadas. Nos parece a nosotros que tenemos la obligación y el derecho. Nicaragua tiene el derecho de tener la oportunidad de construir una nueva Nicaragua. Eso es lo que se trata. Quiero preguntar varias cosas puntuales, que nos quedan 3 minutos exactamente del programa. ¿A vos te parece bien poner más árboles de la vida en la carretera norte y en la carretera Masaya? ¿Qué ganamos con eso? 1. 2. Los megarrótulos del presidente, ¿para qué nos sirven a nosotros, a los nicaragüenses? 3. El tema de los frijoles. 22 Córdobas como piso, ¿te parece a vos? Porque ese es el piso que se está poniendo ahorita. ¿Es lo justo? No, nosotros hemos dicho que en el tema de los frijoles aspiramos incluso a que se bajen a 14 a 12 Córdobas y seguimos sosteniendo ese planteamiento. El gobierno escuchó en su momento este planteamiento y bajaron de 16 a 15. Yo espero que siga bajando, pues, para que le llegue más barato a la gente. ¿Los árboles de la vida? ¿Qué ganamos con eso? Esa es una decisión, pues, del gobierno y que el gobierno en tiempo de austeridad y de ahorro. Yo no soy el representante del gobierno que no, pues, pero sos sandinista y debes, supongo yo, tener un juicio sobre si nos sirven o no sirven para algo. Bueno, hay quienes creen que eso embellece la ciudad, pues, que si eso ya significa costo-beneficio, hay que discutirlo. ¿Los megarrótulos del presidente? Igual, pues, me parece que si somos un partido que está en el gobierno, quiere divulgar lo que se está haciendo. Yo creo que la ciudadanía debe conocer las cosas que se están haciendo. ¿A través de megarrótulos? Puede ser rótulo pequeño o rótulo grande. Lo importante es divulgar el mensaje de que las cosas se están haciendo. No es fomentar, y que se conozcan. No es fomentar el culto a la personalidad del presidente, porque solo él aparece y la compañera Rosario. No creo. Tu mensaje final, Roberto, te doy No creo que tenga que salir yo en ese rótulo, pues. Así que yo creo que lo importante aquí es hacer las cosas. Lo importante es alcanzar resultados. Lo importante es, efectivamente, como dijo la compañera, mantener ese principio y esa conciencia de que aquí
tenemos que buscar opciones de solución para todo, ¿verdad? Y en esa línea, sobre todo para los más pobres, sobre todo para los de más bajos recursos. Y las propuestas que aquí la CST y la coordinadora hemos hecho van en función de darle respuesta a los sectores más desposeídos. Gracias a Roberto González de la Central Sandinista de Trabajadores. Siempre es bueno traerlo acá para debatir, para platicar con respeto y con altura. Estar de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Así es, de eso se trata Café con Vos, de platicar de las cosas en las que estamos de acuerdo, en las que no estamos de acuerdo, en las que estamos de acuerdo, echarlas para adelante, en las que no estamos de acuerdo. Imagínate que quisieran que en esta mesa nos estuviéramos agarrando así de tazo nosotros. No, hombre, no puede ser. Amigos, oyentes y televidentes, gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana. Luis. Gracias, Luis. Sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Vos.